Hola a todos, estamos en una nueva entrega de Entrevisajes. Hoy el visaje sí está revisaje, César. Estamos en el barrio profundo, La Cuadra. Estamos en Patio Bonito. Patio Bonito City, barrio emblemático, tradicional de la geografía bogotana. Nosotros vamos a donde nos digan. Estamos en la terraza de una casa de barrio. Estamos en la casa de Jackson. Jackson es un estudiante de la Gran Colombia, ya graduado en literatura, y es un gusto tener a Jackson. Primero porque cuando yo lo tuve en clase, primero era más grande que yo, y entonces me daba como vergüenza darle clase a Jackson, pero no, después me di cuenta que era mucho menor que yo. Bueno, Jackson vive en Patio Bonito y hace parte de un colectivo muy genial que trabaja precisamente con los territorios y con las comunidades que están al interior de esos territorios en estas barriadas populares que componen lo que es Patio Bonito, porque Patio Bonito viene siendo ya una localidad más dentro de la localidad de Kennedy. Es un sector que compone muchos barrios y a esos barrios generalmente siempre se les dice Patio Bonito, aun cuando cada barrio tiene su nombre. Y vamos a hablar sobre Sentipensares. Es un proyecto que tiene Jackson alrededor de la literatura y muchas cosas más que Jackson nos va a hablar de eso. Bueno, Jackson, cuéntanos, ¿cómo estamos? Vale, muchas gracias. Primero que todo, pues por la invitación. Yo hago parte de un proceso que se llama Sentipensares. No soy el único integrante. Lo vengo trabajando con una compañera pues, que en esta ocasión no pudo venir. Me hubiera encantado que hubiera podido estar acá. Ella se llama Nina Díaz. Es la persona que está detrás de todo, digamos que la parte de producción, la parte de edición y bueno, trabajando mancomunadamente precisamente con este colectivo denominado Sentipensares. Una propuesta territorial, por eso nos encontramos aquí en esta terraza de fondo del barrio, porque los procesos de lectura, de escritura se hacen también aquí en los barrios, ¿no? Trabajando con la gente, caminándolos, llenándose un poquito de barro. Jackson, a mí hay una pregunta que cada vez que vengo a los barrios, yo sé que hay mucha literatura, creería que hay mucho más que la literatura que hay como en los centros culturales tradicionales. Y en estos barrios están llenos a borbotones de literatura, de historias. Hablábamos un poco de Patio Bonito ahora antes de empezar y nos contaba cosas de quiénes integran Patio Bonito, quiénes llegan a Patio Bonito, cómo se forma Patio Bonito. Hablemos un poco de eso. Bueno, estos barrios, esta barriada comienza a construirse a partir de los procesos de violencia que han venido siempre afectando no directamente a la clase alta, sino al campesinado, ¿no? La gran mayoría de habitantes de acá fueron desplazados de la violencia, aún siguen siendo víctimas de esa violencia que genera la desigualdad social, pues porque si caminamos estos territorios solamente tenemos presencia de la policía para generar opresión, más no para generar procesos sociales, ¿cierto? Entonces estos barrios nacen de la necesidad de las personas de tener un lugar digno para vivir, ¿sí? de tener un techo donde habitar. Entonces estos barrios crecen al calor de los techos construidos a punta de esfuerzo de estas comunidades campesinas, la gran mayoría, porque mis abuelos son campesinos de Boyacá, de Quipile, y así podemos encontrar que la gran mayoría de abuelos que habitan estos barrios vienen precisamente del campo. Entonces ahí es donde comienzan a construirse todas estas casas que vemos aquí atrás, toda esta comunidad. Y los perros latiendo en las terrazas y la ropa tendida en las cuerdas. Mataron a la perra, pero quedaron claro, los perritos. Ave María. Jackson, siempre he tenido como una frase que es como un caballo así de batalla mío que la leí alguna vez en un ensayo de Laura Restrepo y en muchos visajes la he dicho. Y es una frase que dice que cuando una realidad elaborada se transforma, se vuelve literatura.
y creo que en ese sentido estamos de alguna manera, yo me vinculo ahí contigo, hermanados en lo que es la creación literaria que tenemos. Nosotros nos hemos afiliado a algo que se denomina el hiperrealismo, como cogemos de una cuadra o de una esquina o de una olla de un barrio o de una zona de tolerancia de un barrio, una historia que se va volviendo literaria en la medida que la vamos narrando y que le vamos jugando con los trucos del oficio. Sentir Pensares y tu obra literaria, porque además de eso Jackson es escritor, está compilado en un libro bellísimo que se llama Entropía, la antología joven del cuento bogotano, y próximamente está un proyecto ahí cosiéndose en donde precisamente esas realidades circundantes del barrio están atravesando así como una capa de cebolla todo el entramado. Entonces, ese vínculo, Jackson, entre el colectivo y la creación literaria a partir de esos protagonistas que uno se encuentra cuando cierra el portón de la casa, del barrio, que nos cuentes un poco de eso y que nos desarrolles ese asunto. Bueno, nosotros hemos venido trabajando directamente con la comunidad, una comunidad no escritora, bueno, que no sabía que escribía más bien, o que no sabía cómo contar su historia, porque el colectivo tiene presente eso, ¿no? Todos tenemos una historia que narrar, todos tenemos algo que contar, pero no siempre hemos tenido la formación, porque precisamente los asistentes que caen a los espacios, muchos de ellos no han ido ni siquiera a la escuela, ¿sí? Saben leer, pero no leen de manera tan seguida. Entonces el colectivo ha tenido presente eso, que hay que buscar la historia en el barrio. Todos tienen una historia que contar, y en ese mismo sentido hemos realizado unos procesos muy interesantes, porque uno de los focos que tiene el colectivo es la reconstrucción de la memoria, ¿sí? Vean lo que acaba de pasar. En la Virgen, nos quedamos sin la Virgen de Corabastos, un símbolo de Patio Bonito, un símbolo de la avenida Ciudad de Cali. La ciudad está sufriendo una transformación precisamente por un metro que vamos a ver cuándo llega, si es que llega alguna vez, ¿cierto? El metro del realismo mágico. Y nos estamos quedando sin esos símbolos. La Virgen, ¿sí? Si no se cuenta la historia de esa Virgen que alguna vez llegó ahí, si no se cuenta la historia del habitante que vivió ese pedazo, que lo vio crecer, se va a perder. Y los territorios, nos vamos a dejar que estas casas, en la medida del tiempo, desaparezcan y solamente se generen edificios donde no hay un contacto directo con el vecino, ¿cierto? Donde no hay un contacto directo con el otro. Entonces el colectivo ha venido trabajando talleres de literatura, de escritura y de lectura y oralidad, donde el foco es sacar la historia del barrio, sacar su historia, precisamente para llevarla a una revista literaria que nosotros tenemos, que se llama Sentir Pensares. Ya vamos por la 9ª edición, y ahí está, no la voz de nosotros, porque nosotros solamente, digamos, yo soy escritor, ahorita vamos a sacar un proyecto que se llama Entre Calles y Barrotes, también hablo de Patio Bonito, porque pues, es la experiencia que he tenido, pero por encima de todo eso nosotros somos mediadores de esas voces que tienen que ser escuchadas, que tienen que quedar ahí en el papel para que se lean. Jackson, háblanos un poco sobre el impacto que han tenido esos procesos, cuáles son y qué impacto han tenido en la comunidad, o sea, como para aclarar un poco y clasificar un poco esos procesos. Pero yo creo que el impacto más significativo es encontrarse con el otro, ¿cierto? Un proyecto que me marcó a nivel personal es el proyecto que realizamos con las trabajadoras sexuales en tiempos de pandemia, ¿cierto? Tiempos de pandemia, creo que no hubo un proceso donde se pensaran qué estaba pasando con ellas, ¿sí? Una comunidad muy afectada porque su trabajo, que realmente es un trabajo, que obviamente no se le denomina y no se les da unas garantías laborales, estaba siendo afectado precisamente por las prohibiciones que habían, una persecución policial por todo lado. Entonces ellas se vieron demasiado afectadas. Elaboramos un proceso que se denominó Memorias de la Virgen de Corabastos, por ahí por YouTube lo pueden encontrar,
y tenemos una revista literaria donde ellas también se dan la oportunidad de contarnos sus historias. Todo este trayecto, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo fue tu experiencia en venirte de Venezuela a venirte a Colombia? Claro, fue fuerte porque mi familia vive en Bucaramanga y al principio tengo 3 bebés, tuve que dejar 2 allá y venirme a trabajar aquí, empezar de cero, después que me estabilicé, volverlos a buscar otra vez. ¿El sueño más grande que tienes? El sueño más grande es dejar de trabajar y poder tener un buen trabajo y dar los mejores ejemplos a mis hijos. Obviamente que mi trabajo no influye nada en mi casa. Pero bueno. Mi trabajo es mi trabajo y mi vida normal es normal. Y el mayor impacto es escuchar a través de la voz de ellas que nos dijeran que aquí vienen muchas instituciones. Viene la alcaldía, viene tal y tal y tal a levantar fotos, a levantar evidencias, a darnos un mercado. Pero lo que más querían era ser escuchadas. Muchas de ellas querían ser escuchadas. Como proceso lo necesitaban dejar salir eso que tenían ahí durante tanto tiempo y permitirse resignificar sus vidas a partir de sus historias. Entonces creo que eso ha sido como el mayor impacto, saber que lo que se está haciendo sirve para resignificar la vida de las personas, para resignificar el territorio, para cambiar la perspectiva que se tiene de estos barrios. Patio Bonito, mírense, pura noticia amarilla, pero no estamos viendo los colectivos que trabajan en ellos. Oye, eso me parece genial. Mira, yo la verdad en este visaje, yo sí me siento como pez en el agua. Yo no soy de egos, pero me autodenomino un esquinero ilustrado, porque me formé también al calor de estos barrios duros, de La Trocha, del Barrial, a unas pocas cuadras de acá de donde estamos. Y hay una cosa que me parece maravillosa que yo quiero que de pronto tú nos puedas redondear, y es la capacidad inconmensurable que tienen estos barrios del recurso y del detalle para construir historias. Estamos acá, no lo ven ustedes, pues estamos justo al frente de un tanque, esos tanques de agua de terraza donde enfriamos la cerveza que nos estamos tomando. Y hay un montón de detalles en los tejados. Está el perro allá atrás que no para de latir, las ventanas rudimentarias, los bloques construidos, las casas construidas con bloques que no tienen nivel, varillas de vigas que quedaron olvidadas. O sea, desde lo arquitectónico estoy hablando. Ahora imagínense desde lo humano, desde la capa humana que tú vienes diciendo de la prostituta, del borracho, del pandillero de puñal oxidado, porque si no lo mata uno la herida, lo mata la infección, ¿sí? Son un montón de cosas que uno podría coger y ¡pum! A la literatura y sale un cuento tremendo. Y lo que tú decías, la capacidad de memoria, ¿no? La Virgen ya no existe, pero se contó y entonces pasa a ser literaria, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿cómo las ves tú también en lo que has trabajado con la comunidad y en lo que tú escribes? Creo que Mauricio aquí pega en algo fundamental que creo yo desde mi postura es necesario para la literatura, ¿no? Se ha contado mucho del centro de Bogotá, se ha contado mucho de Chapinero, como por ejemplo, pero no tenemos historias de estos barrios, ¿no? Barrios como Lucero Alto, ¿sí? ¿Dónde vemos un lucero en la literatura? El Rincón de Suba. El Rincón del Suba, ¿sí? De verdad que no se percibe esa calle en esta narrativa bogotana, muy poco, ¿sí? Son muy pocos autores, más bien que pertenecen a lo underground, que se permiten contar del espacio. Y todo es muy simbólico, ¿no? Recuerdo un microrelato por ahí que conté, que escribí hace poco, y el hecho de ir a comprar, por ejemplo, 2000 de pan, que en mi tiempo, 2000 de pan era pan, de verdad era pan, era la bolsada, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que pierda usted
lo mandaba uno la mamá precisamente un domingo mientras estaban los hermanos Grimm presentándose ahí por Caracol, y le tocaba a usted. Piérdasele una moneda, llegue sin el cambio, piérdasele algo, ahí tiene usted el problema. Pero ¿a qué voy con ese pequeño, digamos que con ese pequeño fragmento de la memoria? ¿Sí? Que esto no se da en el norte, ¿sí? Usted no va al norte y no encuentra la tienda, no encuentra en la esquina al marihuano de siempre, no encuentra al loquito del barrio, no los va a encontrar. Eso se encuentra aquí en la barriada. Esto tan simbólico, siento yo que se debe narrar. Ayer leía a Sartre con La náusea y decía, la vida está hecha de historias. ¿Qué es la vida sino una historia, una narración? ¿Sí? El contar la historia. Si no está contada, ¿qué es? No es nada. Entonces, esto tan simbólico que tienen los barrios, el estar en esta terraza, creo que es parte de lo que somos como seres humanos. No, y tan intertextual, uno está aquí y por ejemplo ve todas estas terrazas y yo me acuerdo de Betsabé, ¿no? Y yo veo a Jackson y lo veo como todo un rey David enamorándose de una Betsabé allí en la terraza colgando la ropa, lavando. No, Jackson, cuéntenos una historia que haya nacido de estar así y que haya una intertextualidad allí. Bueno, hay un cuento que se publicó en la antología que salió el año pasado de Entropía, que se llama La olla. Todo barrio tiene su olla. De pronto muchos de nosotros no lo percibimos, caminamos por sus calles y no percibimos que detrás de esa fachada, detrás de esa puerta, hay un infierno completo, ¿cierto? Este cuento nace de hablar con el otro, ¿no? De un pejutazo que alguna vez me tocó, de una vez que me senté con un compañero en un proceso social que llegó todo loquito a contarme su historia. Entonces la historia se va reconstruyendo a partir de la voz del otro y es lo que el colectivo también ha tenido muy presente. La literatura no se hace metido en un cuarto, no se construye sentado en un escritorio, dando cátedra en una universidad. No, la literatura se construye caminando el pedazo, viviendo. No tengo que decir que todos los escritores entonces tengan que pasar por situaciones adversas para poder escribir, no, pero siento yo que la experiencia del otro tiene que sumar a esa literatura que se está escribiendo, porque de lo contrario vamos a seguir leyendo panfletos, ¿sí? De escritores que nunca han visto la sangre derramándose de alguien que le acaban de robar el celular, de alguien que le acaba de enamorarse por primera vez en un transporte público apretado, destruido, una persona destruida en un transporte público alrededor, llorando porque le acaban de poner los cachos, etc. Siento que la literatura tiene que estar en los barrios también, tiene que nacer de lo popular, o de lo contrario, pues que se acabe esto, entonces quedémonos solamente con el canon literario. No, y hay una cosa, hermano, que me parece fundamental en lo que dice Jackson, que quiero que de pronto tú desarrolles esa categoría ahorita, y es la exposición del cuerpo. Es la exposición de salir a tal hora de la noche o a tal hora de la madrugada, es exponer el cuerpo, es exponer la vida. Ese concepto se llama tensión, la tensión, ¿sí? Un escritor de ventana, un escritor de apartamento, un escritor de balcón, de acera contraria, que mira las realidades de los periódicos, desde los medios de comunicación, de esos tenemos muchos que están posicionados ya, pues no va a poder transmitir con verosimilitud eso que siente el escritor que camina al andén a las 12 de la noche en un barrio peligroso y que después va a trabajar esa situación en la hoja en blanco. No la puede, o sea, si la transmite, no la transmite con la potencia semántica y con la verosimilitud que necesita el lector para decir, uy, esta vaina sí pasa. Esta vaina me es familiar, un lector de barrio popular. Ese concepto de tensión versus ese concepto de comodidad que tienen ya ciertos escritores posicionados que siguen hablando de la ciudad, creo que eso es un valor agregado brutal que tiene tu trabajo con el colectivo y el ejercicio al que nos hemos afiliado en la escritura, que tiene que ver con deambular las calles
con pisar los andenes con esa potencia, con sentir el miedo, con respirar, sí, pareciendo que alguien nos va a coger a puñaladas por detrás, porque estos barrios tienen ese tipo de atmósferas, ¿no? Yo creo que estos son barrios para soldados, para gente entrenada en el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Usted tiene que salir posicionado a la calle, si no, se lo llevan por delante. Y esa es una forma de convertir, digamos que un demonio en tema, ¿cierto? Y el tema, llevarlo a las palabras y darle a hormar todo esto, es todo un arte, ¿no? Y yo creo que los escritores se están dando la tarea, es decir, en los barrios también han aprendido que hay que estudiar el oficio y Jackson es un ejemplo de ello, ¿no? Jackson entonces estudia literatura, está escribiendo, está sacando nuevas cosas y no solamente se queda en el formato como tal de la escritura, sino que lo ha llevado y lo ha amplificado a otros formatos, que es los proyectos que él está realizando con Sentipensares. Y es que aquí creo que hay algo muy importante de traer también a colación, y es que ¿para qué nos estamos formando en la academia universitaria? ¿Sí? Veo mucho licenciado que se está formando para salir a un aula de clase. O sea, ¿de verdad la pedagogía se da solamente en el aula de clase? No se da en el aula de clase. La pedagogía se da donde uno nace. Entonces vemos maestros que viven en el barrio Amparo, Villa La Torre, Patio Bonito, etcétera, Suacha, por allá, que su gran aspiración es ir a trabajar a colegios campestres, ¿cierto? Y si no es la institución la que los reglamenta como docentes, entonces no son docentes. Entonces, ¿qué pasa con la educación popular? La verdadera educación desde la perspectiva que tiene también el colectivo, ¿no? Creo que la educación popular, desde mi postura, es una educación más significativa que la educación institucional, ¿cierto? Porque aquí es donde la experiencia del otro nos resignifica a nosotros y nosotros jugamos al papel de mediar entre el territorio y ellos, que somos nosotros quienes lo habitamos. Entonces, no volver al pedazo donde uno nació, donde uno creció, para reconstruir esa utopía que uno quiere, pues es una falla al discurso, porque ahí vemos, cuando estuve en la academia, todos con ese sueño de cambiar el mundo. No, hay que seguirla soñando, pero hay que transformarlo desde donde lo habitamos, ¿sí? Si no volvemos a eso, créanme que la pedagogía entonces es un instrumento netamente teórico, ¿sí? ¿Para qué tanto constructivismo? ¿Para qué no? De verdad, lleguemos con la pedagogía, lleguemos con la palabra, lleguemos con la literatura transforma. Y yo he visto muchachos que me han dicho a mí, profe, de verdad que este libro me salvó, este texto me ayudó, ¿sí? Me destruyó, pero me enseñó que hay otro que está peor que yo y me ha aferrado más a la vida, ¿sí? Chinos que nunca habían cogido, que dejaron el bareto un segundito para coger el libro, ¿sí? Y continuaron caminando. De hecho, yo encuentro mucho más firmeza en estos personajes que en personajes de corbata, ¿sí? Que medio les cae una adversidad y lo primero que van y hacen es colgarse una cuerda. Y ahí acabaron con su problema. Estos personajes los estrella la vida y ahí están parados frente a ella. Y no todos salen a la calle a cometerla, no. Están saliendo en sus bicicletas a ir a trabajar en construcción, a cuidar un pedazo, como celadores, como amas de casa, pero son personas que tienen una historia ahí que contar y necesitan volver a ser resignificadas. Y para eso estamos nosotros, los profes también. Y ahí se ha llamado también a los arquitectos, etcétera, vuelvan a su pedazo. Si no, ¿para qué van a la academia a formarse? ¿Por un título? Aparte que eso lo que hace es hacer crecer algo que a mí me parece terrible, y es ese arribismo intelectual chimbo que lo puede desbaratar solamente una pregunta: ¿usted en qué barrio nació? Y ahí ya se cae todo ese andamiaje de artilugios que a veces muchos perfiles se han construido precisamente al interior de la academia, ¿sí? Y que se les olvida volver a enaltecer el barrio y el lugar de enunciación del cual emergen, ¿no? Ese asunto prolifera mucho, o sea, estamos inundados, tenemos compañeros, amigos incluso que pertenecen a ese conglomerado, ¿no?
Y yo creo que ahorita decía una categoría que me parece muy linda, ¿no? El esquinero ilustrado. Antes nos daba pena decirle a un taxista, tú lo decías alguna vez, lléveme al Amparo, lléveme a Patio Bonito, y uno le decía al barrio cercano que tuviera un poquito más de estatus, ¿verdad? Ahora no, ahora uno está viendo con perfiles como el tuyo, con colectivos como el que representas, que hay que decir, mire, yo soy de acá y estoy haciendo esto desde lo cultural, esto desde lo literario, y es enaltecer otra vez el barrio, y que el barrio empiece a ser reconocido por lo que tú decías ahorita, no por la noticia en la crónica roja de los periódicos, porque estamos cansados, o yo por lo menos en mi infancia y en mi adolescencia estuve cansado de ver el muerto diario, muerto de diferentes perspectivas. Sí, desde el andén, la panadería. Todo, o sea, esas reconstrucciones y decir que no, que en el barrio también hay esto, que en el barrio hay esto. Que lo que tú decías me parece genial, dejar el pistolo, dejar el bareto solamente para escribir una línea y que esa línea sea exuberante. Eso yo creo que no tiene precio más allá de los presupuestos a los cuales yo me imagino que el colectivo le apuesta. Jackson, ya para ir cerrando, cuéntanos qué proyectos se vienen con Sentipensares, ¿cómo va eso? ¿Para dónde le apunta? ¿Qué publicaciones vienen? ¿Qué números de revista vienen? ¿Qué nuevos programas ¿Cuál es el vienen? Visaje de Sentipensares? Exacto, ¿qué visajes hay? Bueno, ahorita nos estamos preparando una 9ª edición y en esta oportunidad le dimos paso a la reseña, ¿sí? A la reseña literaria. Queremos escuchar de la voz del otro a esos autores, ¿sí? Estamos dando unos talleres virtuales en este momento. Vamos a ver si retomamos un ejercicio, porque nosotros tenemos una biblioteca popular itinerante, porque también las bibliotecas tienen que desplazarse y olvidarse que son netamente espacios para guardar libros, no. La biblioteca es un espacio que debe moverse. Entonces estamos volviendo a retomar el escenario del parche con los niños los días domingos, a caer en cualquier lugar, caer con unos libros y como locos sacar a la gente de la casa a leer un ratico ahí en el pedacito y trabajando en los talleres virtuales para que la gente desde lo que lee nos escriban una reseña, nos cuente cómo le cambió y qué perspectiva tiene ese libro para su vida, que enamore al otro desde la reseña literaria. Estamos pensándonos también un proyecto de memoria con las abuelas. Vamos a ver si en esta oportunidad nos venimos nuevamente a Patio Bonito a reconstruir la memoria con las personas mayores de 60 años. Entonces vamos a trabajarle a la reconstrucción de la memoria de Patio Bonito con las voces de ellos y bueno, ahí camellándole al sentir pensar, porque este nombre lo sacamos lo planteó Falsborda, ¿no? Tenemos que investigar los territorios, tenemos que transformarlos, pero para ello tenemos que sentirlo y pensarlo. Sin estos dos elementos estamos generando procesos vacíos. Sentir, pensar, ese es el sentir, pensar, pensarnos el pedazo, pensarlo y sentirlo. Pensarnos el pedazo, como lo has repetido varias veces y me ha calado hondo, ¿no? Escribir desde el pedazo, ¿no? Desde el retazo, desde eso que es periférico, pero que a la vez compone todo un telón y toda una manta de experiencias y de vivencias. Eso es lo que yo siento también, teniendo este telón de fondo también, ¿no? Pero bueno, Mauricio. No, yo encantado acá. Podríamos incluso extendernos en este escenario, en este ejercicio. De hecho, acá estamos para subir acá en donde estamos grabando. Esa infidencia tenemos que contar. Ah, sí, claro. Nos tocó escalar como gatos. Recordar nuestros viejos tiempos. Además que yo tengo miedo a las alturas, tengo que confesarlo. Pero estamos en un pedacito del pedazo, ¿sí? Para poder tener esta vista que les va a llegar a ustedes. Contento por venir a los barrios. Porque también nosotros nos escapamos hacia esos otros escenarios, ¿sí? Bien la librería, ¿sí? Bien el aula de clase, el colegio, pero también el barrio, la terraza. Tú hablabas de la terraza ahorita, de hecho el cuento de la olla de
de Jackson pasa en una terraza, en la terraza es donde se da la farra. Jackson David, el rey David. Entonces, no, contentos, y yo creo que la idea es de este visaje de hoy, creo que le da nombre y también le da posición a este proyecto que se llama Entrevisar. Jackson. Vale, muchas gracias. Listo. No, tremendo. Y síganos ahí por Facebook, Sentir Pensares, YouTube, Instagram, y tenemos también la página sentirpensares.com. Ahí están todas las revisticas para que le echen un ojo y nada, conozcan el pedacito Y a partir de las historias. A sí, seguir trabajando bacano. con la comunidad. Qué Chao, bueno, chao. Jackson. Vale, gracias. Tremendo.